Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Rodríguez. Karen Montaño, Jennifer Pablos y Natalia Fernández. Y les damos las bienvenidas a un podcast más de Hoy Más Humanas que Ayer. Y quiero que analicemos un tema sensible, el suicidio, desde una perspectiva humanista. súper interesante. Miren que a veces el suicidio se interpreta únicamente como un síntoma clínico o un trastorno. Pero, ¿qué ocurre si lo miramos desde otra perspectiva? Bueno, pues desde la psicología humanista existencial, el suicidio no se reduce solamente a una patología. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pues para este enfoque, esta es una experiencia humana profundamente ligada al sentido de la vida, la libertad, el sufrimiento y la desconexión con uno mismo. Por eso, en este video podcast exploraremos cómo tres autores fundamentales como Abraham Maslow, Carl Rogers y Viktor Frankl ayudan a comprender este fenómeno desde la experiencia subjetiva, la autorrealización y la búsqueda de sentido. Bueno, iniciemos con Abraham Maslow, psicólogo estadounidense reconocido por desarrollar la teoría de la jerarquía de las necesidades, donde plantea que las personas buscan satisfacer necesidades que van desde las más básicas hasta la autorrealización, que es el máximo desarrollo personal. Teniendo en cuenta esto, si analizamos el suicidio desde esta perspectiva, podríamos entenderlo como el resultado de un proceso donde varias de estas necesidades no logran satisfacerse de manera adecuada. Por lo tanto, podría darse como el resultado de carencias prolongadas en necesidades como la seguridad emocional, la aceptación social o el reconocimiento, donde el bienestar psicológico puede verse afectado y hasta podríamos decir que sea una ruptura en el proceso de su desarrollo humano, dejando de ver posibilidades de crecimiento o de plenitud en su vida, lo que le genera a la persona un profundo malestar emocional. ¡Qué genial! Bueno, tampoco podemos dejar a un lado a Carl Rogers, quien desarrolló la psicoterapia centrada en la persona y planteó que los seres humanos poseen una tendencia actualizante, es decir, una capacidad innata para crecer y orientarse a su bienestar. Y bueno, en su teoría, el concepto de self se refiere a la forma en la que la persona se percibe y se entiende a sí misma. El bienestar psicológico depende en gran parte de que exista coherencia entre lo que la persona vive y la imagen que tiene de sí. Cuando esa coherencia se rompe, aparece lo que Rogers llamó incongruencia, generando malestar emocional, sensaciones de vacío o desesperanza, lo que en algunos casos puede relacionarse con la ideación suicida. Oigan, miren, la verdad me parece súper interesante todo lo que están mencionando y también importante abordarlo desde la perspectiva logoterapéutica de Viktor Frankl. La conducta suicida puede comprenderse a partir de la pérdida o el debilitamiento del sentido de vida y muchas veces pensamos que el suicidio se explica solamente por el dolor emocional, pero Frankl plantea que el punto crítico aparece cuando la persona deja de encontrar un para qué vivir y sostiene que el ser humano tiene una motivación fundamental que es la búsqueda de sentido de la vida y cuando esa necesidad se frustra puede aparecer lo que él llamó el vacío existencial, el cual se manifiesta en desesperanza y falta de control sobre la propia vida. En este escenario, la vida puede comenzar a percibirse como algo que ya no tiene valor o razón suficiente para sostenerse. Por eso, desde la logoterapia, el abordaje terapéutico no se centra únicamente en eliminar el sufrimiento, sino en ayudar a la persona a reconectar con aquello que da sentido a su existencia. Qué buen análisis. Miren que escuchándolas puedo notar unas similitudes interesantes entre los autores. Aunque cada uno desarrolla su teoría desde perspectivas diferentes, todos me permiten comprender el suicidio como una experiencia relacionada con crisis profundas en la forma en que las personas viven su existencia. Pues veo que en sus planteamientos aparece una idea en común, la importancia de comprender la experiencia interna del individuo y su proceso de desarrollo personal. Entonces, desde lo que puedo analizar, podríamos pensar que cuando ese proceso de crecimiento se ve afectado, ya sea por dificultades en la satisfacción de necesidades, por conflictos en la relación que la persona tiene consigo mismo o por la pérdida de sentido de vida, el malestar pues puede intensificarse. Pero por otro lado, puedo observar algunas diferencias. Miren que desde la teoría de Maslow podríamos entender el suicidio como el resultado de carencias prolongadas en necesidades humanas fundamentales, como la seguridad emocional, la aceptación social o pues el reconocimiento, lo que afecta el bienestar psicológico e interrumpe el proceso de desarrollo hacia la autorrealización. Por su parte, desde la teoría de Rogers, la ideación suicida podría comprenderse como una manifestación extrema de la incongruencia entre la experiencia real del individuo y su autoconcepto, generando malestar emocional. Y pues finalmente, Frankl sí aborda el fenómeno de forma más directa, planteando que la conducta suicida puede aparecer cuando la persona pierde o debilita el sentido de su vida, lo que puede dar lugar a vacío existencial, desesperanza y a la percepción de que la vida ya no tiene un propósito suficiente para continuar. Y justamente por eso analizar el suicidio desde estas perspectivas nos permite entender que no se trata solo de un síntoma o una patología, sino de una experiencia profundamente ligada a cómo las personas viven, interpretan y encuentran sentido a su propia existencia. Al final, estas miradas nos recuerdan algo esencial, y es que cuando una persona pierde el sentido, la conexión consigo misma o la posibilidad de crecer, el sufrimiento puede volverse insoportable. Por eso, comprender la experiencia humana es clave para volver a encontrar el sentido a la vida. Bueno, y eso
es todo por hoy. Nos veremos en un próximo capítulo de Hoy, Más Humanas que Ayer, y esperamos que les haya gustado. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.